Sí, estamos en el capítulo 34. Terminamos el capítulo anterior, en donde Dios le anuncia a Ezequiel que la gente lo va a escuchar como alguien que canta bien, como alguien que canta bonito, que predica bonito, pero que nadie va a poner atención a sus palabras ni va a poner por obra sus palabras. Solamente lo van a escuchar y van a decir, está bien lo que dice, pero no lo van a poner por obra. Y en ese capítulo, como dije, es un capítulo muy conocido, sobre todo en los primeros versos, porque en este capítulo mucha gente lo ha utilizado para, de alguna manera, amenazar al pastor de una iglesia, ¿no? De hecho, alguien me llegó a decir a mí, ¿sabes cuál es mi versículo favorito de la Biblia? Ezequiel 34:2. Yo dije, wow, qué chido, hermano. Pero realmente vamos a ver el contexto de qué está hablando realmente. Es verso 1 y 2, dice: Y vino palabra del Señor a mí diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores, así dijo el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos, y los pastores no apacientan a las ovejas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción, por este capítulo, Señor, por el libro de Ezequiel. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿quiénes son estos pastores a los que Ezequiel está profetizando? Obvio no son pastores de iglesia como los conocemos hoy, ni son pastores de oficio, o sea, pastores que están cuidando un rebaño de animales, no, tampoco. En el Antiguo Testamento a menudo se refiere como a pastores a gente en posición de liderazgo. Entonces está hablando realmente de liderazgo. En este caso está hablando en el gobierno político, el gobierno civil, pero también involucra el gobierno eclesiástico. En pocas palabras, Ezequiel debía dar un mensaje a los líderes de la nación en todos los sectores de gobierno, que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero aquí en esta ocasión les llama pastores, y este sería un mensaje de reprensión de cómo dejaron de hacer su trabajo a lo que habían sido llamados a hacer. La nación de Israel cayó en todo esto a través del tiempo. Podemos ir viendo la cronología de cómo inicia la nación, de todo lo que va pasando en el pueblo de Dios, hasta llegar a este punto donde ya están totalmente desprotegidos. La acusación, en pocas palabras, es que estos líderes de la nación se servían a sí mismos, dejando al pueblo sin protección y desprotegidos. El trabajo de liderazgo en un gobierno, siempre, hermano, el trabajo de liderazgo en un gobierno, sea en el que sea en el gobierno político, por gobierno civil o en el gobierno de una empresa, cualquier tipo de liderazgo tiene por propósito proteger y cuidar a sus subordinados, es decir, a su pueblo. Aunque es bien sabido que la mayoría de quienes llegan a un puesto político, pues lo usan para servirse a sí mismos. Son raros los que realmente quieren llegar a alcanzar un puesto dentro de la política o del liderazgo político de una nación para servir a su pueblo. La mayoría piensan que es un permiso, como que ya llegué, ya tengo permiso para robar. No es así. Entonces a ellos se les hace una acusación muy grave de que han dejado de hacer su trabajo, y el verso 3 y 4 lo confirman. Dice: coméis la leche y os vestís de lana, la gruesa degolláis, no apacentáis a las ovejas. No os fortalecéis las flacas, ni curaste a la enferma, no ligaste a la pierniquebrada, ni tomaste a la montada, ni buscáis a la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Ese es el trabajo que ellos tenían que haber hecho. Tenían que haber alimentado, tenían que haber curado a las enfermas, tenían que haber vendado a los quebrantados, tenían que haber hecho todo este tipo de cosas, buscar a la perdida, pero sin embargo hicieron todo lo contrario, se enseñorearon de esa gente con dureza y con violencia. Entonces, aquí esto es lo que los líderes debían haber hecho, pero no hicieron, porque ellos solo veían por sí mismos. Y en lugar de alimentar al pueblo, lo único que hacían este liderazgo del pueblo de Dios era saquear y abusar al pueblo. Eso es algo muy, 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 muy fuerte. Entonces, esto sucede
en muchos gobiernos terrenales. Es una plaga muy fuerte. Son cosas, el hombre se corrompe cuando llega a esas esferas. O sea, mientras no han llegado a esas esferas, tienen buenas propuestas y todo, pero una vez que llegan a esas esferas, se corrompe. El hombre es corruptible. Es muy difícil que alguien no se corrompa en ese mundo. Y entonces, ¿qué hacen? Comienzan a vivir para sí mismos, a ver solo para sí mismos. Y la condición del pueblo no les interesa. Es bien sabido que la mayoría de las personas que ejercen la política en el mundo, la mayoría, no generalizo, se dedican a servirse de los recursos del pueblo. La mayoría, tenemos casos y casos y casos, y no solamente en México, en muchas partes del mundo, abandonan su llamado. Es decir, ni siquiera entienden por qué se les permite llegar a esos puestos, que es Dios quien otorga esos puestos de gobierno. Pero una vez que están ahí, se olvidan de esto, no entienden por qué se les permite tener esos puestos, y como dije, quien llega al poder piensa que es un permiso para abusar de la gente o para robar, y no es así. Eso es lo que hicieron los dirigentes del pueblo de Dios. No entendieron que Dios los había puesto ahí para dirigir, para proteger a un pueblo, para instruirlo tanto en las leyes civiles, morales, como en lo espiritual. Pero estos dejaron de hacer todo eso. Era un pueblo sin liderazgo. Y un pueblo sin liderazgo es algo tremendo, ¿no? Hoy precisamente leí una frase de Mahatma Gandhi que decía, si quien está en el poder es, ¿cómo decía? Es un tonto o un estúpido, decía algo así, decía, quiere decir que los que lo eligieron también lo son. Eso dijo Mahatma Gandhi, ¿no? Pero la verdad, este pueblo había sido muy desviado y muy abusado por sus gobernantes, por su gobierno civil, político y eclesiástico. Entonces, imagínate, ¿no? Abusados en todas las áreas, ¿no? En lo político, en lo civil y en lo espiritual. Entonces dice en el verso 5 y 6, y están derramadas por faltas de pastor, y fueron para ser comidas de todas las bestias del campo, y fueron esparcidas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscare, ni quien requiriere. ¿Ok? Se han dispersado. Esta es la consecuencia y el resultado de un mal liderazgo, de un mal trabajo de los líderes del pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando no están cumpliendo con su llamado? Pues el pueblo se dispersa, porque el pueblo anda sin dirección. Y entonces cuando el pueblo anda sin dirección es presa fácil. ¿Presa fácil de qué? De caer en falsas doctrinas, presa fácil de caer en idolatría, al mismo tiempo que se dispersa y comienzan a ir cada uno tras lo que más les llama la atención, porque no hay quien los esté guiando, quien los esté sujetando, quien los esté guiando en la verdad de Dios. Por tanto, le dice a los pastores, ahora en el verso 7, le dice a los pastores que oigan la palabra. ¿Cuál va a ser la consecuencia de haber dejado y abandonado su verdadero trabajo? El 8 dice, vivo yo, dijo el Señor Dios, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. ¿Ok? La acusación sigue siendo el descuido del oficio al cual se les había llamado y por cual habían de tener consecuencias. El verso 10 dice, así dijo el Señor Dios, he aquí yo a los pastores que requeriré a mis ovejas de su mano, y yo les haré dejar de apacentar las ovejas, ni a los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Ok? Ahora lo que dice Dios es, ¿saben qué? Yo voy a actuar, yo voy a ir por mis ovejas, que fue lo mismo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y luego en el capítulo, eso lo dice en el capítulo 10, pero en el capítulo 11 dice, yo mismo iré y las juntaré de todos lados de las tierras. ¿Ok? Y lo más seguro es que Jesús en ese momento está hablando en Jerusalén, a la tribu de Judá, a la que queda. Son los únicos que quedan, todos los demás están dispersos. Entonces, cuando está diciendo, tengo otras ovejas que no están en este redil, está hablando de las tribus que están perdidas, las 10 tribus que están perdidas, y dice, yo las voy a juntar a todas, ¿no? Pero ahora Dios aquí en el Antiguo Testamento, que estas fueron las mismas palabras que Jesús está usando, dice, yo voy a despojar a todos estos líderes de lo que era su negocio. Ya no serán más los líderes
ni tendrán de quién abusar. Ya se va a acabar esa posición privilegiada que ustedes tienen a causa del abuso que tienen, lo voy a cortar. Dice, ya no van a comer más de mis ovejas, ya no van a poder abusar más de nadie. Entonces, verso 11 en adelante dice, porque así dijo el Señor Dios, he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Lo mismo que dijo Jesús. Y reconoce, y como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada y en pastos gruesos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener majada, dijo el Señor Dios. Yo buscaré a la perdida, tornaré a la amontonada y ligaré a la pierniquebrada y fortaleceré a la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en el juicio. Ahora, Dios dice, yo mismo iré. Lo mismo que Jesús dijo en el libro de Juan, cuando dice, yo mismo voy a recoger a mis ovejas conocen mi voz y me siguen, yo soy el buen pastor. Todo eso que dice Jesús acerca de él es lo mismo que estamos leyendo aquí. Aquí lo que Dios va a hacer, y se deja ver ya en una manera clara la restauración del pueblo, es decir, la restauración de los que están en cautiverio, los esparcidos. Así que vemos quién irá por las ovejas, y quien irá por las ovejas es el mismo Dios. Y aquí está hablando de una restauración final, y también deja ver el final de sus días de cautiverio, de estas tribus que están cautivas. Pero aquí pero quien hace la restauración es Dios. Él mismo va a hacer que regresen a su pueblo, al lugar seguro. Es decir, que van a regresar, todas estas tribus perdidas van a regresar a Israel, y comienza a hablar de una nueva etapa de seguridad para este pueblo de Dios. Y cuidado bajo la misma mano de Dios, y hará todo lo que debía hacer y lo que debía haber hecho el liderazgo. Así que al final de los tiempos, quien hará todas estas cosas, la restauración final del pueblo de Dios, es el mismo Mesías. Es Jesús el Mesías quien va a traer la restauración de Israel total. Será Dios y no el hombre quien hace estas cosas. Pero ahí no termina el trabajo, sino que después de la restauración habrá una depuración muy importante. Y esto es Mateo 24, también habla de esto. Los cabritos y las ovejas, derecha y izquierda, ¿se acuerdan? En el juicio final, pero aquí va, mira, dice del 17 en adelante, mas vosotros ovejas mías, así dijo el Señor Dios, he aquí yo juzgo entre oveja y entre carnero y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los vuestros pastos que quedan, y que bebiendo las profundas aguas también holláis con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis hollado. Por tanto, así dijo el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto empujaste con el lado y con el hombro, y acornaste con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparciste fuera. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Ok? Ahora dice, eso es en cuanto a los líderes de la nación. Dios dice, les voy a quitar todo privilegio, ya no van a poder servirse más de esto, ustedes no hicieron su trabajo, voy a hacer yo el trabajo que ustedes tenían que haber hecho, lo voy a hacer yo. Pero ahora dice, ahora las ovejas. Ahora se dirige a las ovejas ya en el redil. Ya regresaron, ya las tiene de regreso. Dice, bueno, ahora ya no es contra el liderazgo, sino ahora contra cada miembro del redil. Cada miembro del redil va a tener que pasar a rendir cuentas, y también habrá una clara separación. Y la acusación aquí es para los que despreciaron el cuidado y las bendiciones de Dios. Quienes menosprecian las bendiciones de Dios. ¿Será que a veces menospreciamos las bendiciones de Dios sin darnos cuenta? ¿O no? Yo creo que sí. Lo que hicieron estas, que aparte de menospreciar las bendiciones de Dios, hicieron que fueran piedra de tropiezo para otro sector. No todo el rebaño eran ovejas. En esos tiempos los pastores tenían cabras también junto con sus rebaños.
Ujú. Pero aquí vemos un rebaño compuesto de ovejas y también de cabras. Y a estas se les acusa de menospreciar las bendiciones de Dios y haciendo que para quien realmente las necesitaban fueran escasas. Ujú. Estas cabras, habla de que no solo se comían el pasto, sino que el poco pasto que quedaba para las ovejas flacas lo pisoteaban. Ujú. No solo se tomaban el agua, sino que el agua profunda la revolvían con las patas y quedaba sucia para las ovejas flacas. Está hablando de un abuso total de de un tipo de ovejas, ¿ves? Que abusan de otras ovejas también. Eso está tremendo. Estas cabras ensuciaban las bendiciones de Dios y dejaban muy poco para quienes realmente tenían necesidad, para quienes realmente estaban necesitadas. Podríamos decir que eran quienes se apropiaban de todo sin pensar en los demás. Mucha gente que aparentemente es espiritual, pero que a través de su conducta llevaron a la idolatría, a la rebelión y al tropiezo a otros. Así es de que viene un juicio individual también para este rebaño, de acuerdo a cómo tomaron las bendiciones de Dios y cómo las compartieron. Es de acuerdo a sus actos. Vemos que hay unas ovejas que son gordas y otras son flacas. ¿Qué se refiere con eso? Lo que indica que también en el pueblo de Dios hubo abusos de los que tenían cierta influencia para con los más débiles. Y la imagen que Ezequiel de alguna manera está manejando es que la oveja gorda, obviamente cuando vemos una oveja gorda pensamos que está mejor alimentada, ¿verdad? La oveja flaca no la queremos, queremos la gordita, la que esta es buena, está bien alimentada, comió bien. Pero la oveja gorda, en esta imagen, es la que echa a perder el pasto y es la que echa a perder el agua para otras ovejas. ¿Por qué? Porque constantemente están violentando al rebaño de Dios. ¿Y qué hacen? Estropean la comida para otras ovejas e incluso las alejan del redil. Aquí dice, ¿no? Ustedes no solo se comieron la comida y echaron a perder la que quedaba, la poquita que quedaba, sino que fueron empujando hasta que lo sacaron del redil. Hay mucha gente, o habemos muchos, que nos consideramos creyentes espiritualmente maduros, gorditos espiritualmente. Hay mucha gente que nos consideramos bastante conocedores de las cosas espirituales, pero a veces, muchas veces, ese tipo de personas llegan a causar grandes problemas dentro del pueblo de Dios. Supuestamente son las mejores ovejas porque están bien alimentadas, gordas, bien alimentadas. Pero ¿cómo consiguieron ese peso? ¿Cómo consiguieron ese estatus de parecer una oveja bien? ¿Cómo lo consiguieron? Dice que lo consiguieron empujando y sacando del redil a quienes, a los débiles. Esto era parte del pueblo. Gente que llegó a sentir esa posición y empezaron a sacar de las bendiciones de Dios a los más débiles. Y eso es una historia que se cuenta en las iglesias, ¿Qué pasa en las iglesias? Gente que creemos tener más conocimiento y más madurez, pues nos acaparamos, queremos acaparar todas las bendiciones y empezamos a sacar a otros de la bendición de Dios, con nuestros actos, con nuestra forma de ser. Entonces, no solo los líderes del pueblo de Dios son los que tienen la culpa. No siempre la culpa es del liderazgo, porque dentro del rebaño también hay creyentes que solo se preocupan solo por sus intereses. Eso es muy común. Tendemos mucho a ver el liderazgo y decir, no, es que el liderazgo así, así, pero abajo también se mueven ese tipo de situaciones. Gente que solamente
están pensando en sus propios intereses y no contentos con esto, con solamente pensar en sus intereses, arruinan de manera intencional las bendiciones de Dios para otros. Así es de que por eso Dios dice, ¿sabes qué? Aquí voy a tener que hacer algo, yo voy a rescatar a mi rebaño, porque para mí el rebaño es precioso. Y no solo lo iba a rescatar de los pastores infieles, sino también de algún tipo de ovejas renegadas, es decir, de cabritos. Wow. Así es de que de una manera, igual que los pastores infieles, las ovejas renegadas hicieron que las ovejas verdaderas se convirtieran en presa y se dispersaran. Es muy tremendo. Y después aquí vienen unas cosas a futuro. Por ejemplo, el verso 23 en adelante dice, y despertaré sobre ellas un pastor, y él apacentará a mi siervo David, él apacentará y le será por pastor. Yo el Señor le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en bosques. Y les daré a ellas a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quebrare las coyundas de su yugo, y las libraré de la mano de los que les sirven de ellas. Y no serán más presa de los gentiles, y las bestias de la tierra nunca más los devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien les espante. Y les despertaré una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de los gentiles. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, con ellos, y ellas son mi pueblo, casa de Israel, dijo el Señor Dios. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dijo el Señor Dios. Wow. Verso 23 en adelante, levantaré sobre ellos un pastor. Aquí tenemos la promesa del Mesías en su segunda llegada, en el reinado de Jesús sobre la tierra. Dice, cuando ya sea la restauración final del pueblo de Dios, cuando todos hayan regresado a la ciudad santa a adorar a Dios por esa calzada que va a haber inmensa, donde nadie se va a poder perder por muy tonto que sea, dice la Biblia, y va a haber una adoración internacional en ese lugar. Cuando ya esté ahí el Mesías en su segunda venida, cuando ya estén todos ahí, va a aparecer el Mesías. Dios lo va a levantar como un pastor. La mayoría de los comentaristas creen que esta referencia a David, que dice mi siervo David, es realmente una referencia al Mesías. Es un término mesiánico, el hijo de David, que se cumple en Jesucristo. Pero una vez que aparece el Mesías, las consecuencias lógicas para el pueblo son muy diferentes. ¿Ves? Era un pueblo abusado, consumido, con un liderazgo corrupto, con ovejas abusadoras, ovejas flacas espiritualmente, moralmente, cosas tremendas. Fueron esparcidos por todas las naciones, perdieron todo, perdieron el templo, perdieron sus tierras, perdieron todo. Pero cuando aparezca el Mesías dice que va a ser un ¿qué? Un nuevo pacto, seguridad en la tierra. ¿Se acuerdan que una vez hablamos del gobierno perfecto? El único gobierno perfecto que va a haber sobre la tierra va a ser cuando esté reinando Jesús. Y en ese habrá un nuevo pacto, seguridad en la tierra, bendición, mucha bendición. Habla de cosechas, de lluvias en su tiempo, de bendición tras bendición, libertad, sobre todo. Libertad, no más esclavitud. No habrá más quien acose y espante al pueblo de Dios. Es decir, va a haber una confianza absoluta de paz y seguridad en el Mesías, en su reinado. Pero lo más importante
es que todos van a saber, todos van a tener ese conocimiento de Dios tan grande y van a saber que Dios está con ellos y que ellos son su pueblo. Eso es maravilloso. Y entonces, dice Dios, entonces sí las ovejas van a ser ¿quién? Entonces las ovejas sí van a ser mías, ahora sí. Ahora sí van a ser mías. Y se van a alimentar en pastos, en buenos pastos. Salmo 23, el Señor es mi pastor. En pastos delicados me hará descansar. Wow. Pero hay una clara separación. Dice, ustedes son humanos, yo soy Dios. Solo hay un Dios todopoderoso. Los demás solo somos humanos mortales. Pero la promesa es estar bajo la protección de Dios. En ese tiempo, cuando el Mesías regrese, bájame poquitito, por favor. Ahora, ya dijimos que esos eran los dirigentes del pueblo, que eran el liderazgo. Y estos hicieron un mal trabajo, no hicieron una buena representación, no beneficiaron al pueblo para nada, por lo cual las ovejas se perdieron. Así que Dios mismo da una promesa de que Él va a restaurar y Él les va a poner en el redil. Y Obro está hablando de esas tribus que están cautivos, pero también está hablando a futuro de la restauración final. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a esto, como se lo dije? ¿Cómo llegaron a perderse de esa forma? Pero sobre todo fue porque sus gobernantes nunca beneficiaron al pueblo, sino que lo hicieron caer. El libro de Génesis, a partir del capítulo 2, se trata de la historia de una familia que da origen al pueblo de Dios, de donde vendría el Mesías, el Salvador. Después viene el libro de Éxodo, que narra la esclavitud de ellos en Egipto, después de algunos años de gloria, y luego nos narra la liberación del pueblo y el inicio de Israel como nación. ¿Okay? Israel sería una nación diferente según el plan de Dios. Dios sería su rey, su dirigente, su pastor y su jefe de gobierno. A su vez Moisés hacía la tarea de vocero de Dios y pastor asociado, como dicen, era el copastor, de alguna manera, o pastor cooperativo de Dios. Es decir, estaban pastoreando esa nación. Y después vienen los libros de leyes ceremoniales civiles que relatan el paso de Israel por el desierto hasta Dios, que sigue siendo quien pastorea a la nación. Hasta ahí, todos esos libros, hasta ahí todavía sigue siendo Dios quien está pastoreando a la nación. En el libro de Josué, en donde el gobierno de Israel sigue siendo el mismo, Dios sigue estando en la cabeza y Josué como líder de la nación, o pastor cooperativo, como quieras, aunque tuvieron sus desviaciones y desobediencia, pero Dios seguía liderando al pueblo. Después viene el libro de los jueces, en donde se presenta el mismo modelo, y un juez delante de la nación ya no está Josué, pero Dios sigue siendo quien tiene el mando. ¿Okay? Un juez solo hacía el trabajo de hacer juicios civiles de importancia ante la nación, los asuntos comunes los tomaba el jefe del clan. Esta era la forma de arreglar los asuntos, ir al frente de la nación, obvio, dirigido por Dios, aunque una de las frases más repetidas en este libro es, hicieron lo malo delante de Jehová. Okay, hablando de los dirigentes de la nación. Después viene el libro de Samuel, en donde presenta la época de Samuel como juez y se le califica como un excelente juez para la nación de Israel, pero Dios seguía siendo el pastor de Israel. ¿Están de acuerdo? Israel seguía siendo una nación diferente en cuanto a su forma de gobierno. El plan de Dios era que ellos fueran la luz del mundo, aunque Israel todo el tiempo fue rebelde y de una u otra forma siempre se iba tras dioses falsos, abandonando a su pastor y su rey. Dice en el libro de Samuel que juzgó Samuel todo el tiempo que vivió, todos los años iba y venía a juzgar y hacía juicios, edificó un altar a Jehová, y casi al final del ministerio de Samuel, excelente juez de Israel, pasó algo. ¿Qué pasó cuando envejeció? Sus hijos se quedan en el liderazgo, ¿sí se acuerdan? Algo que no les gustó mucho a los ancianos del pueblo. No anduvieron en los caminos de su padre, sino que fueron tras la avaricia. Ahí comienza la corrupción, ¿ves? Hicieron cosas para sacar provecho del pueblo. Hicieron tranzas, corrupción, no entendieron su deber como líderes de la nación, se sirvieron de sí mismos.
Y cayeron en ese tipo de situaciones. Los ancianos de Israel van con Samuel y hacen un pedido y le dicen, sabes, ya no queremos jueces, estos chavos no están haciendo el trabajo como lo hacía su papá, están llevando al pueblo mal. Entonces le dicen, queremos un rey. Piden un rey. Y ahí cambia todo para Israel. Israel había sido rebelde, había pedido un cambio definitivo de su gobierno. Ya no les gustó estar bajo la mano de Dios, y obvio los hijos de Samuel fue un buen pretexto para abandonar a Dios, de tal manera que llegó Dios a decirle, ustedes me han desechado a mí, ustedes me voltearon la espalda. Y aunque Dios les advierte que el rey va a abusar de ellos, ellos dicen, no, no nos importa, queremos rey como todas las naciones del mundo. Dios le dice en el verso 7, me han desechado a mí. Entonces Dios le dice a Samuel, ok, ¿no quieren más ser mis ovejas? ¿Quieren otro pastor? ¿Me dejan a un lado? ¿Ya no quieren ser una nación diferente? ¿Ya no quieren ser el modelo del mundo? Pues va. ¿Quieren ser como el mundo? Va. Nada más les advierto cómo les va a ir. Y los siguientes versos describe cómo sería su vida sobre el liderazgo de un rey humano, un pastor humano, un mortal, un pecador, un ser humano común y corriente, pero elegido por Dios, pero corruptible como cualquier ser humano. El caso es que, a pesar de las advertencias, Israel no quiso ir a Dios y quiso ser como las demás naciones, alejándose de Dios, y se sucedió lo que se les había dicho, y les fue como en feria. Cada vez más los modelos del mundo, los gobiernos del mundo, se alejan más de Dios. Hay muchos países que su constitución comenzó basada en la Biblia, pero cada vez nuestro código penal está basado en algunas partes en la Biblia. Códigos penales de unas naciones están basados en la Biblia, pero cada vez se van alejando más de Dios y van viendo la manera de sacar a Dios de sus vidas, con propuestas e iniciativas que promueven inmoralidad y la corrupción que no acaba. ¿Okay? Y nuestro rey es Cristo, hermano, nuestra patria está en el cielo, pero mientras estemos aquí, tenemos que seguir el modelo del Dios y no la corriente del mundo. Israel quería que lo pastoreara un hombre y no Dios, querían el modelo del mundo y no el plan de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya sabemos, el reino se dividió, terminaron cautivos y después es donde aparece Ezequiel reprendiendo a estos pastores de Israel diciéndole, chavos, no hicieron su trabajo, ovejas, no hicieron lo que tenían que hacer, dejaron de ser ovejas, se convirtieron en cabritos. Dios siempre estuvo muy atento, pero no lo escucharon. Israel siempre se quiso separar de la dirección de Dios, como muchos hacemos hoy. Preferimos el modelo del mundo que el de Dios. Nos dejamos llevar sin pensar si lo que propone el mundo es mejor que lo que propone Dios. Estos son amonestados por seguir dioses falsos, modelos de las naciones, el modelo del mundo, los ancianos movidos por motivos políticos y no divinos. Qué diferente sería si cada jefe de gobierno, cada líder eclesiástico civil fuera dirigido por Dios y sus propuestas o iniciativas fueran las de Dios y no las de un mundo caído. Dios termina con una frase muy triste en el libro de Samuel y dice, ustedes me han desechado. Y cuando alguien te desecha es algo muy malo. Cuando te cambian por un mejor modelo, cuando te reemplazan por algo mejor, después de que diste todo lo mejor por ti y por una causa. Bueno, eso fue lo que hicieron sentir a Dios. Pero aún así Dios dice, yo voy a ir por ustedes porque son mis ovejas. Hay quienes piensan que Dios no sabe acerca de todas estas cosas. Hay quienes piensan que Dios no sabe de política. Según el diccionario, política quiere decir opinión referente al gobierno de los estados. El término política proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaban los estados y gobiernos. Así que cada persona debe decidir quién será rey en su corazón, quién será el que gobierne su voluntad y su corazón.
Después del reinado de Saúl vendría David y diría así. Con esto quiero terminar. Y ojalá y sea la oración de todos nosotros en el día de hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ningún gobierno de hombre ofrece esto. Ningún gobierno político ofrece esto. Debemos de ser dirigidos por Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que, hermano, Jesús es mi pastor. Jesús está en control de mi vida. Y cuando yo le amo, le obedezco. Y cuando le obedezco, la consecuencia en mi vida va a ser, ¿sabes qué? Salmo 23. Nada me faltará. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor. Dios te bendiga.